Annyeonghaseyo 여러분, mi nombre es Sonia Villamil y hoy vamos a hablar de literatura coreana. Para los que son nuevos en este canal, aquí trabajamos dos cosas: explicaciones gramaticales del idioma coreano y literatura coreana traducida al español o al inglés. Pero antes de empezar, vamos a hacer las recomendaciones de rigor. Si están interesados en la literatura coreana, en las reseñas, si se están preparando para la Filbo de Bogotá 2022, donde el país invitado es Corea del Sur, acompáñennos todos estos meses en las lecturas que vamos a estar haciendo. En diciembre tendremos Las mujeres del mar de Lisa See. Ella no es coreana, pero su obra está basada en las mujeres de Jeju, que se llaman genio. Ellas son las buceadoras y bueno, es una historia bellísima. En noviembre nos leímos Actos Humanos y es el quinto título. Hemos venido trabajando desde julio con varias obras. Es espectacular y quiero que se tomen el tiempo relajado de escuchar todo lo que tengo para contar, porque tengo que sacar todo esto que se acumuló en mí durante todo este mes de lectura. La autora Han Gang nació en Gwangju en 1970. Cuando ella tenía 9 años, salió de Gwangju a las afueras de Seúl, donde ya creció y pasó la mayoría de su vida. El libro se contextualiza en un evento que pasó en 1980, justo cuando ella salió, así que ella no experimentó de primera mano toda la situación. Pero por su familia tener afiliación y ser originaria de allá, ella llega a estar en contacto en su niñez con imágenes no apropiadas para niños, con mutilaciones y con imágenes que le dejan una semilla que muchos años después va a resultar en esta obra. Del autor hablemos un poquito. Ella estudió literatura coreana en la Universidad de Yonsei. Hizo su debut en 1995 con la obra Yosu의 사랑, El amor de Yosu. Y por hablar de otras obras famosas tenemos La vegetariana, que fue la que le dio a ella como la mayor atención de parte del público. Esta la publicó en el 2007. Y vino a ser traducida por primera vez en el 2016 al inglés. La traductora al inglés, Deborah Smith, es la misma traductora de esta obra Actos Humanos. Es increíble el trabajo de esa mujer, tanto así que le permitió ser coganadora del premio o de uno de los premios que ganó La vegetariana. Es altamente aclamada por su trabajo. Hay que resaltar que el nombre de la obra que estamos hablando, que es Actos Humanos, en inglés es Sonyeonni Onda, el niño viene o el chico viene. Y creo que fue trabajo de la traductora ponerle en inglés Human Acts. Ya de ahí, todos los otros idiomas, todas las otras traducciones han utilizado este título. Esta obra no se encuentra digital en español, solamente en físico y es de una editorial de España, así que tenemos muchas limitaciones en Latinoamérica para obtenerla. En la introducción del libro nos dan un contexto político del suceso del levantamiento de Gwangju y yo aquí les voy a ampliar un poquito más. Resulta que Corea estaba bajo una dictadura desde 1961 hasta 1979, donde asesinan a Park Chung-hee. Toda la gente creía, bueno, ahora sí va a haber un poquito más de paz, tal vez viene la democracia, pero resulta que sube al poder alguien que era muy querido por este dictador, que tanto que lo consideraban como su hijo adoptivo. Él tenía muy claras las ideas de cómo quería gobernar y la ley marcial que el anterior dictador tenía en unas zonas, él la colocó en el país entero. Y resulta que en Gwangju, en mayo de 1980, decidieron hacer marchas pro democracia y se unió todo el pueblo. Habían niños, ancianos, estudiantes de colegio y de universidades. Y resulta que el día 18 empiezan las protestas y el gobierno decide suprimir con mano de hierro esto y los asesina a todos. Aquí les voy a ir mostrando unas imágenes de la movilización tan grande y de todas, bueno, las muertes no voy a pasar en imágenes tanto, solo algunas cositas, pero ya se imaginarán cómo abrir fuego contra todas esas personas que no estaban armadas.
Se cree que tan solo en Gwangju murieron aproximadamente 2.000 personas, aunque los reportes oficiales siempre son menos. Y es increíble la vigencia que tiene este libro porque no más ahora, el 23 de noviembre, fallece el sucesor de Park Chung-hee, que no había dicho el nombre, Chon Doo-hwan. Chon Doo-hwan, aquí tienen la foto, aquí tenemos Park Chung-hee y Chon Doo-hwan, de 90 años en la tranquilidad de su casa de Seúl. Fue judicializado en 1996 y resulta que por un indulto presidencial deciden dejarlo libre. Entonces él nunca pagó por sus crímenes, nunca se disculpó por ello y murió el mes pasado. Y ahora sí, concentrémonos específicamente en esta obra. Por su estilo me recordó un poco a Por favor cuida de mamá, que fue el que nos leímos en octubre, pero aquí estuvo mucho mejor el estilo de novela coral. No eran todos contando un único evento puntual como la pérdida de la mamá, sino que aquí estábamos hablando de todo el levantamiento y de las consecuencias que hubo a largo plazo, porque los años van pasando de una historia a la otra. Además, los títulos de cada capítulo nos dejan muy claro quién está hablando y evita confusiones. Así que voy a hablar un poquitico de cada uno. El primer capítulo se llama El Chico y tiene contexto en 1980. Aquí vemos a un personaje que está actuando de manera muy altruista, ayudando a limpiar los cuerpos a las familias, ayudarlos a encontrar, pero después nos muestran que esto puede ser consecuencia de un sentimiento de culpa por algo que sucedió en la manifestación. Y nosotros aquí en la comodidad de la casa podemos criticar o podemos decir algo, pero no sabemos realmente cómo vayamos a actuar si nosotros estamos en una situación donde podemos perder la vida. El segundo capítulo es El amigo del chico, también en 1980. Aquí la tristeza es leve, pero es muy prolongada y llega a doler. Aquí describen que el alma ve la descomposición de su propio cuerpo. Creo yo que de esto estaremos libres confiando en el Señor y no tendremos que ver esto porque es supremamente, doloroso e impactante. Y también la autora relata de una forma muy bella el desprendimiento del alma del cuerpo. Es difícil de entender o de explicar, pero sí, así fue. El tercer capítulo se llama La editora y ya salta a 1985. Esta es la culpa de los que sobreviven los hechos, de aquellos que quedan vivos de sus recuerdos y de su dolor. El cuarto capítulo es El prisionero y esto ya está en 1990. Él está relatando cómo lo capturaron en medio del levantamiento y él fue llevado a prisión y fue torturado de una manera terrible. Tengo varias frases resaltadas de este capítulo y les voy a leer dos. The whole process seemed designed to hammer home a single fact, that my body was no longer my own, that my life had been taken entirely out of my hands, and the only thing I was permitted to do now was to experience pain. La segunda frase, I remember how savage, how animalistic that thirst was, how I would have jumped at the chance of literally anything to wet my lips, even a splash of urine would have done. ¿Hasta dónde llega el ser humano en los momentos de necesidad y crisis? Me saltaré el capítulo quinto y el sexto se llama La madre del chico y ya está contextualizado en el 2010. En coreano, este capítulo fue escrito en el dialecto de Gwangju. Lastimosamente no podemos disfrutar ese detalle en la traducción al inglés. Esto es algo que si buscamos leer en el lenguaje original podemos rescatar más cosas y riquezas del idioma. En Corea existe un cementerio conmemorativo de este suceso. Muchos cuerpos fueron enterrados en un lugar, pero después de que se reconoció de que este hecho no había sido una infiltración de coreanos del norte ni un movimiento comunista, porque ese fue el argumento del gobierno, se les devolvió la dignidad a estos protestantes y se creó en Gwangju un cementerio que tiene por nombre 518. Por tener relación con la fecha en la que sucedió el evento. Y aquí, como pueden ir viendo en las fotos, cada tumba está bien definida con identificación.
También encontramos un monumento y un pasillo donde están las últimas fotografías de cada una de las personas que reposan allí. Leyendo esto durante el mes de noviembre se vino a mi mente la historia que relata Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, que es la masacre de las bananeras. Para mí, en el momento en el que me lo leí, porque tenía 13 años, fue algo como muy lejano, como muy, sí, no sé, pero ahora después de este libro toma un nuevo matiz. Tristemente, en Colombia no tenemos literatura que nos lleve a conocer esos hechos, porque los libros tienden a ser muy pesados y con un toque muy poco artístico, así que no son tan difundidos. Por ejemplo, yo no tengo en mente otro que no sea este, y quiero leer con la mayor solemnidad posible el fragmento donde en Cien años de soledad nos describen algo parecido. Leído el decreto, en medio de una ensordecedora rechifla de protesta, un capitán sustituyó al teniente en el techo de la estación y con la bocina de gramófono hizo señas de que quería hablar. La muchedumbre volvió a guardar silencio. Señoras y señores, dijo el capitán con una voz baja, lenta, un poco cansada. Tienen 5 minutos para retirarse. La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anunció el principio del plazo. Nadie se movió. Han pasado 5 minutos, dijo el capitán en el mismo tono. 1 minuto más y se hará fuego. José Arcadio II, sudando hielo, se bajó al niño de los hombros y se lo entregó a la mujer. Estos cabrones son capaces de disparar, murmuró ella. José Arcadio II no tuvo tiempo de hablar porque al instante reconoció la voz ronca del coronel Gavilán haciéndoles eco con un grito a las palabras de la mujer. Embriagado por la tensión, por la maravillosa profundidad del silencio y además convencido de que nada haría mover a aquella muchedumbre pasmada por la fascinación de la muerte, José Arcadio II se empinó por encima de las cabezas que tenía enfrente y por primera vez en su vida levantó la voz. «Cabrones», gritó, «les regalamos el minuto que falta». Al final de su grito ocurrió algo que no le produjo espanto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la orden de fuego y 14 nidos de ametralladoras le respondieron en el acto. Pero todo parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con engañitas de pirotecnia, porque se escuchaba su anhelante tableteo y se veían sus escupitajos incandescentes, pero no se percibía la más leve reacción, ni una voz, ni siquiera un suspiro, entre la muchedumbre compacta que parecía petrificada por una invulnerabilidad instantánea. De pronto, a un lado de la estación, un grito de muerte desgarró el encantamiento. ¡Ay, mi madre! Una fuerza sísmica, un aliento volcánico, un ruido de cataclismo, estallaron en el centro de la muchedumbre con una descomunal potencia expansiva. José Arcadio II apenas tuvo tiempo de levantar al niño, mientras la madre con el otro era absorbida por la muchedumbre centrifugada por el pánico. La cifra también fue minimizada en nuestros medios de comunicación. Gabriel García Márquez dice que él exageró a 3.000 la cifra porque parecía absurdo llamar masacre a algo que fue reportado 17 personas. Pero hoy en día dicen que su cifra fue mucho más cercana a la realidad que la oficial. Y bueno, para terminar ya todo esto, digo que el libro es recomendado, tiene 5 estrellas, saben a qué se enfrentan y por favor complementen esto con la película A Taxi Driver. Es buenísima, con todas las ganas, me la he visto 2 veces, basada en hechos reales y tiene que ver con el desenlace y cómo logró esto llegarse a conocer al mundo entero. También, si están interesados en las noticias de Colombia y Corea, los invito al grupo de Facebook Intercambio Cultural Colombia y Corea. También, para estar más en contacto conmigo, pueden seguirme en Instagram, Corea-1000. Ahí estoy intentando trabajar con los Reels. Esa cosa no es fácil, pero bueno, mucho amor. Porfa, les pido que me apoyen en eso. Vamos a ver si podemos mejorar la técnica. Y nos vemos en una próxima ocasión. Dios los bendiga. ¡Añón!